Hola, ¿qué tal? Em, Vamos a puntualizar ahora las cuestiones que tienen que ver con la extubación y el fallo de la extubación, después de que hemos charlado sobre el destete previo a esta situación de extubación. El fallo de la extubación se evalúa tradicionalmente a las 48 o 72 horas de producida la extubación. Es decir, si el paciente ha requerido ser reintubado en este lapso de tiempo, es que ha fallado la extubación. Últimamente, como veíamos en la charla que tuvimos sobre destete, como se ha usado en el estudio WIN y en otros estudios de pacientes que han recibido ventilación mecánica prolongada, es decir, de más de 3 semanas, se utiliza el término de 7 días para evaluar el éxito o el fracaso de la extubación. Su frecuencia depende de la agresividad de la estrategia. Es decir, que si somos muy agresivos para intentar destetar a los pacientes, probablemente tengamos que reintubar un número más alto de enfermos. Y si somos muy conservadores para proceder a la extubación, tendremos una tasa de reintubación más baja, pero un periodo de ventilación mecánica más prolongada, lo cual también expone a los pacientes a complicaciones. En general, los expertos en el tema consideran que entre el 5 y el 15% debería ser una tasa óptima en una unidad de cuidados intensivos generales. Es decir, que si estuviéramos por debajo de 5, probablemente estaríamos prolongando indebidamente la ventilación mecánica de los pacientes, y que si estuviéramos por encima del 15%, estaríamos apresurándonos en la extubación respecto a las condiciones que hasta ese momento ha reunido el enfermo. El fallo de la extubación se acompaña de una alta incidencia de neumonía, una incidencia que se multiplica por 6 o por 12 en algunos estudios con respecto a las situaciones en que no ha habido fallo de la extubación, y de una mortalidad elevada del 25 al 50%. Y vamos a reiterar que el fallo de la extubación es considerado un predictor independiente de muerte. El fallo de la extubación, no la reintubación en sí. Es decir, por ejemplo, en los pacientes que son reintubados por dificultades en la vía aérea o por cuestiones del manejo de secreciones, el pronóstico es mejor que cuando son reintubados por fallo respiratorio, cardíaco u otras causas. Es decir, que más allá del hecho en sí de la reintubación, es el hecho de que el paciente haya tenido fallo después de ser extubado, lo que se acompaña de un aumento de la mortalidad. Estas son publicaciones de varios estudios de diversos autores con la tasa de reintubación en las barras claras y con la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos con las barras en las barras oscuras. Como se puede ver, la tasa de reintubación en esta serie oscila entre el 10 y 19%, y la mortalidad pues, va desde 26% hasta un 50% en alguna de las series. Como decíamos antes, la tasa óptima estaría entre 5 y 15%. Ahora bien, ¿qué paciente falla? En realidad, los pacientes que requerirán ser reintubados no son claramente identificables, porque han cumplido los criterios de aptitud para el destete, han tolerado la prueba de ventilación espontánea
y sin embargo no hemos sabido reconocer de que esos pacientes van a fallar. En este estudio de Tille se evaluó los desenlaces del fallo de la extubación en una unidad de cuidados intensivos médicos, en la serie que se corresponde con esa mortalidad del 50% que mencionábamos antes. Los pacientes que fallaron tenían mayor edad que los que tuvieron éxito, tenían una presencia de enfermedad cardíaca o respiratoria mayor entre los pacientes que fallaron que eran los que tuvieron éxito, de modo tal de que estos autores concluyen en que se puede identificar una población de alto riesgo de fracaso de la extubación con una tasa del 34%, cuando los pacientes son mayores de 65 años con alguna enfermedad cardíaca o respiratoria crónica subyacente. De modo que esta es una información muy útil para poder considerar de que este grupo de pacientes tiene alto riesgo de fallo de la extubación. Una cosa de interés de este estudio es el hecho de que los autores estudian el score de SOFA de los pacientes que tuvieron éxito, barras claras, o que fracasaron en la extubación, barras oscuras, y se puede evaluar como el score de SOFA era similar antes de la extubación o en el momento de la extubación, pero se van modificando en los días siguientes a la extubación, de modo tal de que aumenta el score de SOFA en los pacientes con fallo de la extubación. Es decir, que hay como la aparición de nuevos fallos vinculados al fallo de la extubación en los pacientes que la han presentado. Decíamos de que hay heterogeneidad en la definición del paciente de alto riesgo, pero que la patología pulmonar crónica, la insuficiencia cardíaca, la edad mayor a 65 años, también la hipercapnia mayor de 45 durante la prueba de ventilación espontánea, y otros elementos como la patología neurológica, ya sea central como periférica, o el destete difícil o prolongado, o un apache en el momento de la extubación mayor a 12, son elementos que suelen acompañar al fallo de la extubación o que se asocian con alguna frecuencia con el fallo de la extubación. En realidad, muchos otros factores de riesgo han sido propuestos, como pueden ver, es una larga lista la que son elementos que pueden estar presentes en el paciente que falla. ¿Cuáles son las condiciones para la extubación? Una de ellas es que el paciente tenga competencia contra la aspiración, es decir, que tenga un sensorio adecuado, tenga un reflejo nauseoso presente. Otra condición es que tenga capacidad para toser en relación con la cantidad de secreciones que presenta. La capacidad para toser se puede evaluar según la presión expiratoria máxima que el paciente pueda desarrollar, que esto acompaña bastante a la capacidad de oxígeno, o al pico flujo de la tos, que es otro elemento que se puede objetivar en este aspecto. Y esto hay que relacionarlo, esta capacidad para manejar las secreciones de la paciente, hay que relacionarlo con la frecuencia y el volumen de aspiración de que el paciente requiere por la cantidad de secreciones que tenga. Es decir, que si alguien no tiene tan buena presión expiratoria máxima o pico flujo, pero no tiene una cantidad importante de secreciones, es posible que esté equilibrando
una condición con la otra. La otra cuestión es la permeabilidad de la vía aérea superior. Se describe entre un 5 y un 15%, o en algunas series más, de frecuencia de obstrucción de la vía aérea alta que aparece una vez que el paciente es extubado. Un modo que se recomienda para evaluar esta situación es el test del manguito. Si el paciente tiene determinado volumen corriente expirado mientras está conectado al respirador en las condiciones habituales con el manguito inflado, y si al desinflar el manguito, como es natural, el volumen expirado en esa situación debería ser menor que en los ciclos previos. Pero si se mantiene de forma parecida a los ciclos previos, esto está indicando de que el manguito está cumpliendo una función superflua, porque ya tiene el paciente una inflamación de las estructuras altas de la vía aérea, de la laringe básicamente, que ocluye el diámetro del tubo, de modo tal de que no se establece esta diferencia de pérdida de volumen corriente después del desinflado del manguito cuando se da esta situación de obstrucción. Entonces, cuando desinflado el manguito, el volumen corriente no disminuye 110 a 130 mililitros, estamos en presencia probablemente de un paciente que pueda presentar problemas de obstrucción de la vía aérea alta cuando sea extubado. ¿A quiénes realizarle el test del manguito? Bueno, hay unidades donde esto se hace sistemáticamente de todos los pacientes, pero es especialmente significativo poder hacerlo cuando ha habido una intubación endotraqueal traumática, cuando el periodo de intubación es mayor a 6 días, cuando el calibre del tubo endotraqueal es grande, cuando el paciente ha requerido ya reintubación, y es más frecuente en la mujer que pueda presentar obstrucción de la vía aérea alta. ¿Podemos usar la ventilación no invasiva para el fallo respiratorio que aparece después de la extubación? Bueno, sobre esto hay distintas situaciones. Una de ellas es la que evaluó este estudio, que tenía por objetivo determinar si la BNI utilizada cuando se presenta el fallo respiratorio post-extubación versus el tratamiento médico estándar reduce la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos. Este fue un estudio multicéntrico en 37 unidades de cuidados intensivos que incluyó a 220 pacientes, de los cuales solo un 10% tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y se observó de que la necesidad de reintubación fue similar en el grupo que usó ventilación no invasiva que en el grupo del manejo estándar, pero que la mortalidad en el grupo de ventilación mecánica no invasiva fue superior a la del manejo estándar. Las conclusiones de este estudio son de que en pacientes no seleccionados con fallo respiratorio post-extubación instalado, la BNI no es efectiva para evitar la necesidad de reintubación. Esto puede tener relación con la experiencia de los equipos tratantes. Estas no eran unidades especialmente dedicadas al manejo de la ventilación no invasiva, al timing con el que se procedía con el uso de ventilación no invasiva, o la demora en instrumentarla. En el tipo de población ya vimos de que
la proporción de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que son los enfermos que con mayor probabilidad se benefician de la BNI, era una proporción baja de solo el 10%. Y sobre todo el intervalo hasta la reintubación, porque lo que se evidenció es que en los pacientes en los cuales se usó BNI, la decisión de reintubar a los pacientes se demoró más que en el grupo que no usaba BNI. Y probablemente esto haya sido un factor que contribuyó al aumento de la mortalidad en el grupo de BNI. Bueno, otras conclusiones son que la BNI no mejora la sobrevida y de hecho puede resultar perjudicial, pero se hace la salvedad de que pacientes seleccionados en centros especializados podrían obtener beneficio. Es decir, que en pacientes no seleccionados con fallo respiratorio post-extubación instalado, la BNI no es efectiva para mejorar la sobrevida. Otra cuestión es que se vuelve importante el hecho de no demorar la intubación cuando el paciente no mejora con BNI en 1 o 2 horas, como destacan los editorialistas en relación a este estudio. ¿Qué es lo que ocurre en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica? Girol realizó este estudio randomizando 200 pacientes a destete convencional, a extubación y máscara de oxígeno o extubación y BNI. Las reintubaciones en cada uno de estos grupos fueron similares. En cambio, el fallo del destete fue más frecuente en pacientes tratados con extubación y máscara de oxígeno que en los pacientes con BNI. El destete duraba más en los pacientes que se usaba BNI que en los de destete convencional, y como conclusiones estos autores establecieron que no se encontró diferencia entre la tasa de reintubación entre las 3 estrategias, que la BNI disminuye la duración de la intubación y puede mejorar los resultados en pacientes hipercápnicos difíciles de destetar, porque tienen menos riesgo de fallo respiratorio post-extubación. Entonces, pacientes con fallo hipercápnico crónico que han tenido un episodio de reagudización y que fallaron una prueba de ventilación espontánea, se beneficiaron del uso de BNI post-extubación. Otra situación, este estudio de NAVA del año 2005, sobre cerca de 100 pacientes con alto riesgo de fallo post-extubación, definidos arbitrariamente por una serie de elementos, entre ellos el hecho de que desarrollaran los pacientes hipercapnia después de la extubación, y tenía una proporción apreciable de pacientes con exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y en este estudio la BNI fue más efectiva que el tratamiento estándar en la prevención del fallo respiratorio post-extubación en una población de alto riesgo muy seleccionada. En este estudio se utilizó la BNI en forma preventiva, profiláctica, inmediatamente después de la reintubación. En el estudio de Ferrer, publicado en el Lancet del 2009, se evidenció que, una vez más, en pacientes con enfermedad respiratoria crónica, 70% de ellos con EPOC, y que desarrollaban hipercapnia en la prueba de ventilación espontánea, más de 45 de PCO2, fueron randomizados aleatoriamente a una BNI inmediata post-extubación o al control con oxigenoterapia habitual. Y el fallo respiratorio post-extubación fue bien diferente en uno y otro caso, e inclusive la mortalidad a los 90 días fue
estadísticamente significativa en cuanto a su disminución con el uso de BNI. En la curva de Kaplan-Meier podemos ver cómo el porcentaje de pacientes fallecidos es mayor en los enfermos del grupo control que en los de ventilación no invasiva. Este año se publicó este estudio. En los estudios anteriores siempre se recomendaba de que el uso de la ventilación no invasiva en forma profiláctica, en los estudios que lo planteaban de esta manera, fuera hecho de forma casi continua la mayor parte de las horas del día y durante 48 horas o más. El grupo de Hilbert, con Vargas como primer autor, ensayó el uso de la ventilación no invasiva en forma intermitente después de la extubación en pacientes con enfermedad respiratoria crónica. Usaban BNI durante 1 hora cada 3 horas, es decir, 1 hora sí, 2 horas no, y mantenían este esquema durante 48 horas. Los pacientes tuvieron menor frecuencia de fallo respiratorio post-extubación cuando utilizaban BNI. Sin embargo, las cifras de reintubación no eran diferentes ni la mortalidad era distinta en uno y otro grupo. De modo tal de que parecería de que efectivamente el uso de la BNI en forma lo más continuada posible durante las primeras 48 horas cuando se la utiliza profilácticamente, parecería tener ventajas sobre este uso intermitente de la BNI. En esta revisión de Ferreira, del grupo de Ranieri, sobre cómo usar la BNI en cada una de estas situaciones, se puede ver de que el uso de la BNI para la facilitación del destete está recomendado en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipercapnia, que aun cuando hayan fallado una prueba de ventilación espontánea, el uso de la BNI como terapéutica preventiva en los que superaron la prueba de ventilación espontánea, está recomendado en pacientes de alto riesgo, como los que hemos venido definiendo, y mientras que el uso de la BNI como tratamiento del fallo respiratorio agudo instalado no evidencia beneficios. De modo que estas son las 3 situaciones principales en las que está o no está indicada la BNI para contribuir al manejo de los pacientes después de la extubación. Entonces, la BNI preventiva en el destete y extubación, utilizada precozmente, contribuye a prevenir el fallo post-extubación en poblaciones seleccionadas por presentar factores de riesgo. Edad mayor de 65 años, enfermedad pulmonar crónica o cardiopatía, PCO2 mayor de 45 durante la prueba de ventilación espontánea o media hora, 1 hora después de la extubación, presencia de comorbilidades serias, etc. En tanto cumplan ciertas condiciones: aptitud para el destete, es decir, que hayan superado la prueba de ventilación espontánea, criterios de extubación, como los que mencionábamos hace un momento, y capacidad para utilizar la BNI. En la conferencia de consenso, una de las conclusiones es que la BNI precoz mejoró el porcentaje de éxito de la extubación, redujo la estancia en la unidad de cuidados intensivos y la mortalidad precoz y tardía. Y esta es la única recomendación de carácter fuerte evidenciada en esta
conferencia de consenso. Acerca de los elementos que se pueden usar para la prevención del fallo de la extubación, además de la BNI profiláctica post-extubación de la que venimos hablando, está el uso de corticoides en los pacientes que tuvieron un test del manguito anormal. Cuando se usan los corticoides para la prevención de la obstrucción de la vía aérea alta después de la extubación, hay que recordar de que los corticoides requieren varias horas para hacer su efecto. Las dosis que se han utilizado son muy variables y oscilan entre 100 y 1000 miligramos de hidrocortisona, sus equivalentes. Otro elemento de incorporación reciente al manejo de los pacientes después de la extubación es el uso de el oxígeno por cánula nasal de alto flujo. Y sobre esto ha habido un estudio de un grupo de investigadores españoles en pacientes de bajo riesgo de fallo de la extubación, y en este grupo de pacientes de bajo riesgo, este estudio realizado en un número importante de enfermos mostró una disminución de la tasa de reintubaciones en los pacientes que recibían alto flujo de oxígeno con respecto a los de la terapia convencional. El mismo grupo de investigadores estudió el oxígeno por cánula nasal de alto flujo en comparación con la ventilación no invasiva en pacientes de alto riesgo. En este grupo de pacientes, como se puede ver en la curva de Kaplan-Meier, las diferencias entre un grupo y otro son menos notables. Las conclusiones son de que la oxigenoterapia de alto flujo no fue inferior a la ventilación no invasiva para prevenir la reintubación y el fallo respiratorio post-extubación. Es decir, que esta nueva forma de terapéutica del oxígeno de alto flujo aplicado por cánula nasal se abre como una herramienta de interés, tal vez más valorable para casos intermedios que para casos de alto riesgo donde todavía la ventilación no invasiva constituya el método de prevención más significativo. Recomendaciones con respecto a la extubación para el caso de pacientes que han superado la prueba de ventilación espontánea. Perren y Breuillard recomiendan preguntar al paciente acerca de su propia predicción acerca del éxito de la extubación. Consideran como un dato de valor para el manejo. Si hay riesgo de obstrucción de la vía aérea superior, considerar el uso de esteroides varias horas antes de la extubación, considerar la BNI facilitadora para los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también para los pacientes de alto riesgo, aún cuando no sean portadores de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por ejemplo, cardiopatía, mayores de 65 años, etc. Y no demorar la reintubación en el caso de fallo. Como conclusiones, podríamos establecer que el fallo de la extubación es un marcador independiente de mortalidad, y la mortalidad alcanza del 25 al 50% en los pacientes que han requerido ser reintubados. Los mayores de 65 años con patología respiratoria o cardiovascular subyacente tienen alto riesgo de fallo de la extubación.
El sensorio, la capacidad para el manejo de las secreciones y la permeabilidad de la vía aérea alta constituyen las principales condiciones para proceder a la extubación. La BNI precoz post-extubación contribuye a prevenir el fallo de la extubación en pacientes seleccionados por factores de riesgo. Los hipercámnicos obtienen los mejores resultados. Ante la falta de respuesta favorable a la aplicación de BNI en 1 a 3 horas, se debe proceder a la reintubación sin más demora. El oxígeno de alto flujo o por canula nasal puede ser útil en casos de pacientes con riesgo intermedio. Muchas gracias.